Qué bueno encontrarnos una vez más para adorar a nuestro Dios, para exaltarle y para aprender más de su palabra. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a un encuentro más del estudio de la palabra del Señor. Oremos. Amado Señor, hoy es un día muy hermoso, especial, un día más de vida que nos das, un día más de bendiciones y de alegrías que provees para tus hijos y para la humanidad. Señor, llena nuestros corazones siempre, siempre del gozo y la paz que tú sabes dar. Agradecidos estamos, oh Dios, por todas tus bendiciones, por tus cuidados, por tu amor, por todo lo que nos das, por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por todas las personas del universo, porque son hechas a imagen y semejanza tuya. Qué bueno sería, precioso Dios, que todos, absolutamente todos, llegásemos a tus pies como tú quieres, que el universo entero te adorara, te alabara, te exaltara. Oramos por todas aquellas personas que aún no te conocen, que no te han recibido, pero han recibido tu mensaje. Toca esos corazones, oh Dios, hazlos sensibles a ti, a tu nombre, a tu poder, a tu amor, y que todos puedan recibirte, Señor. Ponemos en tus manos el estudio de la palabra de hoy, nuestros corazones, para que estén totalmente abiertos a recibirla, a entenderla y a practicarla. Gracias por tu amor. Y gracias por tus bondades. Derrama miles de bendiciones como lo hace siempre sobre todos nosotros. Bendito eres, Padre Celestial, te amamos y te adoramos y hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y la palabra del Señor con ustedes por medio del pastor Luis Sánchez. Hola mis queridos hermanos y amigos, qué bueno saludarlos en este día. Un abrazo para ustedes. Qué bueno que Dios nos tenga con vida y nos haya dado la salud y protegido en estos tiempos tan difíciles. Seguimos hablando de el acercamiento de los últimos acontecimientos para el final del mundo. Hoy vamos a hablar de un tema que nos debe interesar, pero a la vez nos debe preocupar. Y es el tema que, como en los días de Sodoma, este título nos lleva a considerar lo que pasó con esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y la Biblia nos está diciendo que así como vivían aquellas personas, con el comportamiento que tenían aquellas personas, asimismo hoy también tienen ese mismo comportamiento y quizás peor. Y por eso Dios, indignándose de una manera hasta colmar su paciencia, decide ponerle fin a la tierra. Y lo otro es que así como bajó fuego del cielo con azufre en aquel entonces, así pasará cuando Dios decida ponerle fin a toda su creación. Vamos pues a mirar por qué fue destruida Sodoma, por qué Dios tomó esa decisión tan drástica, tan cruel, tan definitiva, con unos pobladores que definitivamente habían perdido la conducta, la razón y el interés por temerle y adorarle. Así que Dios decidió terminar con estas personas, así como pasó con Noé en la época de Noé, que decidió terminarlos con agua, ahora lo va a hacer con fuego y azufre.
Veamos pues este tema y pensemos, preocupémonos, porque la situación es grave, es compleja, y deteniéndonos que esto puede suceder en cualquier momento. Veamos pues por qué fue destruida Sodoma. En el libro de Génesis, en el capítulo 18, Génesis capítulo 18, el versículo número 20, Génesis 18, 20, dice la palabra del Señor así. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, observemos cómo la situación de este pueblo llegó a ser tan complicada, tan grave, tan inmoral, tan corrupta, que Dios sintió como ese ardor en su corazón. Sintió que al verles la pena inundó su mente y su vida. Y entonces, ante esa situación de total desenfreno y total desapego de Dios, decidió tomar la decisión drástica. Esa situación que no se podía controlar ya, que era generalizada en la población y que cada día iba peor y peor, hizo que Dios tomara la decisión de finalizar con estos seres humanos, que me imagino yo con una tristeza muy grande de parte de Dios, porque ya no se podía hacer más con ellos. Ya no entendían que debían cambiar sus vidas, que debían volver a la naturaleza, a lo natural, a lo correcto, a lo moral. No había nada que hacer. Todo se había hecho por parte de Dios, pero la población no había entendido y no había acogido la palabra de Dios para ellos en aquel entonces. Sigamos leyendo ahora lo que nos dice el capítulo 19, versículos 4, 13, 24 y 25. Allí mismo en Génesis, en el capítulo 19, versículos 4, 13, 24 y 25. Dice así: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Todos se habían corrompido a una, desde el más joven hasta el más viejo. Y ellos en este texto nos dice la palabra que habían rodeado la casa de Lot porque vieron entrar a los dos ángeles, con naturaleza humana por supuesto, y querían estar con ellos, querían aprovecharse de ellos, querían violar a ellos, querían tener pasiones desordenadas con ellos. Este es el contexto. Es una situación triste, no hay respeto ni siquiera por aquellos que vienen de parte de Dios. Y así debió suceder con anterioridad cuando los ángeles o cuando los enviados de Dios quisieron llevar el mensaje, llevarles las advertencias que en este caso Dios les hacía llevar, les hacía traer para que ellos corrigieran su rumbo de vida. Y el versículo 13 dice: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y el versículo 24 y 25 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Había colmado ya el deseo de Dios de que pudieran corregirse, que pudieran
tomar otro sendero de vida, pensar, reflexionar sobre su comportamiento. Ya habían llegado al punto que no se podía reversar aquella situación de parte de los hombres. Por eso Dios entonces los va a destruir. Dos elementos candentes, fuego y azufre, combinados, caerían sobre aquellas ciudades y la población toda finalizaría su existencia. Aún más, ese material candente terminaría con toda la vegetación. Una llanura que antes poblada por las personas, con sus viviendas, con sus sembrados, quedaría arrasada completamente por este líquido terrible que caería sobre ellos. Y así pasó. Sodoma y Gomorra fueron destruidas y todo está copiado en la palabra de Dios, pero también hay textos paralelos a la Biblia y otros históricos donde mencionan cómo esa llanura quedó completamente desértica por aquel fuego que cayó del cielo. El final de Sodoma y Gomorra, sus habitantes, es que fueron exterminados por ser inmorales, por ser desnaturalizados, por ser corruptos, por ser personas que no entendieron lo que Dios había creado o la forma en que debían vivir como Dios la había planteado. Sodoma y Gomorra recibieron un castigo severo de parte de Dios. No hubo manera de parar aquel castigo porque las personas no quisieron arrepentirse, no quisieron cambiar, no quisieron entender la vida correcta que Dios quería que llevaran. Se acabó Sodoma y Gomorra. No más población indigna, población impía, población inmoral, población necia, porque no entendió que había que hacer cambios en la manera de vivir. Veamos ahora cómo esta situación que se presentó en Sodoma tiene también relación con nuestros tiempos. En la segunda carta de Pedro, posteriormente al Génesis, muchísimos años, y una profecía que Dios le da al apóstol Pedro, vemos con preocupación cómo así mismo va a ocurrir en la época en que nosotros vivimos o quizá un poco después. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo, los que habían de vivir impíamente. Así que esta destrucción vino y terminó con aquella población. Los destruyó completamente. Y va a destruir, por supuesto. De esa misma manera va a destruir a la población en épocas presentes o posteriores. ¿Y por qué la gente se corrompió tanto? ¿Por qué la gente se desvió de la naturaleza divina? ¿Y por qué no tuvieron temor a Dios? Porque no quisieron, óigase bien, no quisieron atender el mensaje divino. No quisieron reconocer a Dios. No quisieron entender que Dios es el dueño de todo ser humano, de toda la creación. No quisieron entender. No respetaron a Dios, no respetaron a la gente. No se respetaron a sí mismos. No quisieron tener una vida disciplinada, una vida correcta. Veamos ahora que Dios aborrece a los impíos, aborrece a las personas que viven una vida desordenada, una vida indisciplinada, una vida de vicios, una vida de indiferencia frente a la fe en Dios,
a la palabra de Dios. Y eso es lo más grave. La indiferencia de las personas por vivir en la tierra hacia Dios no tienen ninguna razón, porque piensan los seres humanos que son dueños de su propia existencia, que son dueños de su propia vida, y no entienden que Dios es soberano, que Dios es el dueño de todo, el dueño de la vida, el dueño de la muerte. Dios pues manda castigos de esta naturaleza a la gente impía, a la gente corrupta, a la gente mala, a la gente perversa. Pero más, es porque no le reconocen, porque no le aceptan, porque no le buscan, porque no le entienden. Están sumidos en la vida en el mundo, están sumidos en sus trabajos, en sus ajetreos, pero también están sumidos en sus deleites materiales más que todo, carnales más que todo. Y Dios no puede permitir a las personas vivir esta clase de vida, porque Él debe ser parte de la existencia de todo ser humano. Él tiene que ser reconocido. Y cuando no es reconocido, y cuando no es adorado, y cuando no es servido como Dios, por supuesto, se indigna, se enoja, porque es que todo lo ha dado Él. Toda la naturaleza, el trabajo, la vida, la salud, todo lo ha dado. Y el hombre no lo reconoce y se volvió ingrato con el Altísimo. Veamos pues por qué Dios se indigna y por qué la gente pierde la razón frente a la vida moral, frente a la vida sabia, frente a la vida equilibrada. En el libro de los Salmos, capítulo número 7, versículo 11 al 13, dice así. Salmos capítulo 7, versículos del 11 al 13. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. El impío, pues, hace que Dios se llene de indignación, de ira, se llene de tristeza, de enojo por el comportamiento que tiene esta persona. Porque lo encuentra necio, porque lo ve andando insensatamente, porque no entiende todo lo que está a su alrededor es producto de la obra de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Es como si el ser humano despreciara todo lo que está a su alrededor, haciendo uso de él. Eso es insensatez, porque ¿quién no puede reconocer la creación? ¿Quién puede negar el oxígeno, el agua, los alimentos, la naturaleza? Tiene que ser la persona muy falta de entendimiento para no comprender que todas estas cosas las provee Dios para su beneficio, para su existencia. Por eso Dios se indigna y prepara contra el indigno, prepara contra el necio armas que van a destruirlo, armas que van a acabarlo, porque la ingratitud, la falta de entendimiento hacia lo que Dios hace no es reconocida, o la ingratitud es lo que persevera en aquel tipo de personas. Entonces Dios dice, no más con estas personas que tienen esa mentalidad. Veamos lo que nos dice Salmos, capítulo 92, versículo 7, sobre este mismo tema.
la gente impía, la gente indiferente, la gente que no quiere reconocer a Dios. Salmos capítulo 92, versículo 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y hacen florecer todo lo que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Y quiero fijarme aquí en una parte de este versículo. Florecen los impíos. Es decir, parece que se extiende la conducta, se imita la conducta del malo. Y eso es lo que vemos a través de los siglos. El malo es imitado por muchos, más que la conducta de los buenos. El malo parece que es una hierba que crece rápidamente, que se extiende rápidamente y que contagia rápidamente los terrenos. El malo, pues, crece abundantemente, mientras el bueno se da muy poco. Entonces, así como en la naturaleza, la hierba mala hay que cortarla y quemarla, así el malo, al crecer e inundar el terreno, hay que acabarlo, hay que destruirlo. Desafortunadamente la gente quiere estar más en la maldad que haciendo las cosas bien. La gente imita más al malo que al bueno. Y cada día se extiende la maldad por el mundo entero, así como en aquellos pueblos se extendía esta clase de comportamientos, esta clase de conductas. Dijimos tiempos iguales, porque estamos hablando no únicamente de la historia, sino que aquella situación que vivieron los habitantes de Sodoma se va a dar en estos tiempos o posteriormente. Veamos pues cómo el Señor Jesucristo lo plantea así. Aquellos tiempos se repetirán continuamente hasta colmar la paciencia de Dios. Dios se llenará de indignación y de ira y vendrá el fin, así como llegó para Sodoma y Gomorra. Tiempos iguales a los de Sodoma. En el Evangelio de Lucas capítulo 17 vemos esta cita que relaciona esos tiempos o hace referencia de aquellos tiempos. Lucas capítulo 17, versículos del 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Por qué estamos hablando de la situación que terminó en una tragedia inmensa, acabando con toda la población de Sodoma y de Gomorra? Porque así mismo se va a presentar posteriormente, en el futuro o en el presente puede ser. Y lo que me llama la atención de este texto que hemos leído es que la gente comía, bebía, trabajaba, vivían como vive cualquier persona pensando solo en su existencia terrenal, indiferentes a lo espiritual, indiferentes al mensaje de Dios, indiferentes a Cristo Jesús, indiferentes a salvar sus almas, a pensar en el más allá después de la muerte. Esto pasó y la gente no se alertó, no se preocupó por la situación que vivían. Estaban enceguecidos, estaban obnubilados ante la situación real que vivían. Así pues, esta profecía nos lleva a pensar que va a suceder el mismo castigo o va a venir el mismo castigo en estos tiempos o en días posteriores, así como pasó con Sodoma y Gomorra. En segunda de Pedro, volvemos a Pedro, en la carta que escribió Pedro por parte de
de Dios dice lo siguiente, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí está otro referente o otro mensaje que tiene que ver con lo primero. Estos cielos, esta tierra, esta creación están reservados para el final de los tiempos. ¿Y cómo van a ser destruidos? Con fuego. ¿Y quiénes van a ser destruidos? Los impíos. La gente que no quiso entender. La gente que no quiso pensar en sus propias vidas, en su existencia. La gente que no pensó en que se iba a condenar. La gente que no pensó en que Dios los iba a castigar. Conclusión de este mensaje. Mis queridos amigos y hermanos, la vida que Dios puso en el ser humano es para que el humano primero lo reconozca a Él como el dador de la vida, como el creador, y que se sujete a la naturaleza divina, a vivir correctamente, a vivir bien, que no se salga de los lineamientos que Dios ha trazado. ¿Y por qué murieron todos esos habitantes de Sodoma y Gomorra? Porque la inmoralidad, porque la desfachatez de hombres con hombres, mujeres con mujeres, lo que se ve en todos los tiempos posteriores, hizo que Dios sintiera asco de la gente, porque Dios hizo las cosas correctas, normales, naturales, y el hombre se desvió. La inmoralidad es aquí el motivo por el cual Dios acabó con Sodoma y Gomorra y acabará con este mundo. Como aplicación tenemos lo siguiente. Hemos visto cómo se corrompen las personas. Hemos visto cómo la inmoralidad. Hemos visto cómo el homosexualismo, el lesbianismo toma fuerza y empieza a regarse como esa hierba mala. Se contamina la gente con estas inclinaciones anómalas, antinaturales. Y pues se menciona que eso es libertad, que la gente puede hacer lo que quiera. Pues sí, es cierto. La gente puede hacer lo que quiera, correcto, no hay ningún problema. Pero cuando se sale de lo establecido por Dios, aténgase a las consecuencias trazadas ya en la palabra de Dios. Por eso, toda persona que ha tenido esta inclinación, toda persona que se ha salido de los rumbos divinos, serán castigados. Son calificados como impíos, como antinaturales. Y Dios dice, siempre lo ha dicho, que ese tipo de conductas Él aborrece. No quiere esta forma de vida. Y esto lo estamos viendo en el mundo entero. Y hay gobiernos que defienden todas estas corrientes, todas estas situaciones, y la gente parece creer que sí puede hacerlo. Y empieza a imitar la conducta mala, la conducta incorrecta, unos y otros. Hasta el punto que ya todo se ha generalizado, ya todo es bueno, ya todo es aplaudido y todo es normal y natural. El fin viene para aquellas personas que no piensan, que no analizan, que no le creen a la palabra de Dios. El fin viene para todos los impíos. Hoy piensa en este mensaje, lee la palabra, estudia la historia de Sodoma y Gomorra, estudia las profecías que tienen relación, que se pueden cumplir en cualquier momento, y por favor, entiéndela y aprende la palabra del Señor y practícala. Ven a Cristo Jesús, pídele perdón por tus pecados. No importa que hayas tenido como esas inclinaciones, ven y pídele a Cristo Jesús que te perdone, que te limpie,
que te haga una persona sabia para entender su palabra. Hoy es el tiempo de salvación, de vida eterna y de vivir una vida como la que Dios quiere. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te guíen y nos guíen en este momento para vivir vidas correctas delante de los ojos de Dios y de la sociedad. Amén.